Bien, entonces iniciamos. Ayer nos hemos quedado en lo que es justificación. Ahora, revisando la estructura que les he mostrado, tanto para monografías de revisión, monografías de investigación, en este caso, específicamente lo que serían monografías de investigación, después de lo que es la justificación, viene lo que es el marco teórico, ¿ya? Entonces vamos a desarrollar, vamos a ver cómo se hace el marco teórico, ¿ya? Entonces vamos a desarrollar qué es el marco teórico. En algunos casos, este marco teórico simplemente se conoce como marco conceptual, ¿ya? Conceptual. Ahora, aquí hay que entender lo siguiente, ¿no? ¿Qué es marco teórico y qué es marco conceptual, ¿no? Importante comprender esos elementos. Ah, y me olvidaba, en algunos casos, incluso solamente va a estar aquí como, o va a estar en todo caso la denominación como marco teórico conceptual, ¿no? Ambos en uno. Entonces, generalmente en las monografías se tienen estas denominaciones. Vale decir que puede estar con esta denominación, con esto o con esta denominación. Ahora, no es que sean todos iguales. Aquí no son todos iguales, ¿no? No es igual, ¿ya? No es igual, ¿ya? Cuando hablamos del marco teórico, tiene que ver con lo que es el sustento, la fundamentación, así voy a llamar, ¿ya? Esto es fundamentación teórica. Cuando hablamos de marco conceptual, ¿no? El marco conceptual, esto simplemente es glosario, sí, en pocas palabras, ¿no? Glosario. Cuando hablamos de lo que es el marco teórico conceptual, va a ser la fundamentación y la definición y el glosario, ¿ya? Entonces, como se puede ver aquí, este último sería como una combinación de ambos, ¿ya? Como una combinación de ambos. Entonces, por lo general, en una tesis, o perdón, en una monografía, tal vez el más frecuente es esta, ¿ya? O sea, se hace una fundamentación teórica y también se hace una definición a lo que llamamos glosario, ¿ya? Un ratito, permítanme. Bien, entonces, considerando estos elementos, estos tres elementos, vamos a ver en qué consiste más o menos en cada uno de estos, ¿ya? Cuando hablamos de marco teórico y la fundamentación teórica, hablamos de lo que sería el sustento teórico, ¿no? Teórico. Ahora, ¿qué es teórico o qué es teoría, ¿no? Teoría se define como conocimiento sistemático, acumulado y válido. Ah, entonces cuando queremos entender lo que es una teoría, estamos hablando de conocimiento que se ha ido generando respecto al fenómeno que estamos investigando, pero que además ese conocimiento es válido, ¿ya? Es válido. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un bolígrafo, ¿ya? Aquí tengo un bolígrafo y lo voy a definir o vamos a ver, por ejemplo, la diferencia entre lo que sería un concepto y lo que sería una fundamentación. Ah, entonces definir esto más, ¿no? Entonces, el glosario, esto es una definición, ¿no? Una definición, ¿no? Una definición del término, de la terminología que estamos utilizando. Entonces, estos dos no son iguales, ¿ya? Estos dos no son iguales, son diferentes. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Ahora sí voy a hacer el ejemplo. Teoría, entonces yo digo, ¿no? Teoría. Este es un instrumento que permite plasmar tipografías en una superficie, como el papel. El bolígrafo inicialmente se ha inventado en el siglo V cuando algunos de los principales personajes que estaban en el linaje, no sé qué,
desarrollaron o decidieron crear un instrumento para poder plasmar la escritura, ¿no? Que hasta entonces no se tenía la escritura, o sea, algo así, ¿no? Entonces estoy hablando de un conocimiento acumulado respecto a lo que es el bolígrafo, ¿no? Conocimiento sistemático acumulado. Ahora, cuando hablamos de definición, lo que es glosario, entonces sería, ¿no? Bolígrafo, ¿no? Un instrumento que permite plasmar signografías en una superficie. Entonces, eso es una definición. Entonces, exactamente la definición es algo subjetivo que nosotros desarrollamos en base a nuestras experiencias o en base a una observación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esto es un celular. Entonces, yo puedo decir un celular, un equipo celular que permite mantener comunicación entre personas, ¿no ve? Eso así puedo definir. Pero alguien puede decir, no, 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 no. Además de mantener la comunicación, permite navegar en el Internet y poder realizar ciertas tareas, ¿no? Entonces, cada quien lo va dando su definición de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a la funcionalidad, de acuerdo a la experiencia misma de lo que se está investigando. Entonces, cuando hacemos una monografía, tenemos que tener bien claro cómo lo estamos utilizando. Imaginemos que estamos manejando una terminología. Digamos, voy a suponer que nuestra monografía se titula, por ejemplo, Inteligencia Artificial, o lo que ayer creo que hemos hecho esto, ¿no? Uso de la IA por los docentes de posgrado de la UPEA, ¿no? El alto. Ya, ese es mi título. Entonces, yo tengo que dejar bien claro al lector, ¿no? Que se entiende cómo lo estoy manejando la inteligencia artificial. Entonces, tengo que hacer una definición, ¿no? Definición de lo que es la inteligencia artificial. Entonces, el lector no tiene que estar pensando, adivinando ahora qué será inteligencia artificial. No. En la monografía tiene que estar definido qué es inteligencia artificial. Ahora, como ya que he hecho una diferencia entre lo que es la teoría y lo que es la definición, he dicho también que en una monografía, por lo general, se tiene la fundamentación, o perdón, el marco teórico conceptual, es decir, ambos en uno solo. Entonces, aquí puedo empezar por la definición, luego hablar del conocimiento sistemático acumulado que se tiene respecto a la inteligencia artificial. Entonces diré, ¿no? La inteligencia artificial se ha desarrollado por los años 2010, en el que un grupo de científicos americanos han empezado a desarrollar, no sé, un lenguaje que ha permitido, no sé, realizar actividades de manera independiente, no sé qué, ¿no? Entonces voy a desarrollar teoría. ¿Quedó claro? ¿Se entiende qué es teoría, qué es concepto o definición si quieren? ¿Está claro? ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, ¿cómo lo hacemos, no? Importante tener bien claro, em, revisar la bibliografía. En este apartado, todo lo que es el marco teórico conceptual, o si que el marco teórico nomás, o el marco conceptual, siempre se van a apoyar con fundamentación teórica, o perdón, con fuentes bibliográficas. Siempre, siempre van a desarrollar un, una revisión bibliográfica, ¿ya? Es importante que todo esté sustentado, ¿no? Entonces, ustedes pueden definir, sí, efectivamente, pero sin embargo, em, cuando no se tiene un sustento, digamos, bibliográfico, por lo general se tiende a dar opción a que se pueda dar diferentes interpretaciones, ¿no? Entonces, el tribunal cuando presenten o defiende la monografía, les puede decir, no, se debería definir de esta forma o de esta otra forma, ¿no? Entonces, dan opción a interpretaciones, pero si se apoyan con fundamento o fuentes bibliográficas, no van a tener esa dificultad, ¿ya? Ahora, ¿cómo construimos lo que es
el marco teórico conceptual. En este caso, nosotros tenemos que identificar cuál es nuestra variable, nuestra categoría de investigación. Entonces, volviendo al ejemplo, ¿no? Entonces, uso de la IA, ¿no? Esto es lo que estamos investigando. Entonces, vamos a desglosar lo que es la IA. Entonces, vamos a definir qué es IA. Pero no solamente vamos a definir qué es IA, ¿no? Entonces, vamos a desglosar, a esto se llama operacionalización, ¿ya? Esto es una variable, ¿ya? En este caso, esto va a ser la variable, ¿no? Esto es una variable. Entonces, la variable para que se pueda entender y que ustedes puedan investigar, hay que hacer la operacionalización. Ejemplo, les digo en este momento una variable, ¿no? Van a investigar quién es Román Pairumani, ¿no? Entonces, si yo les doy así una tarea, ¿no? Y les digo que esto es la variable, ustedes mínimamente tienen que preguntarse, ¿qué voy a investigar de Román Pairumani? Siendo que esto es una variable. ¿Qué pueden investigar? Ah, de Román puedo investigar lugar de nacimiento, puedo investigar su fecha de nacimiento o en este caso edad. Puedo investigar, no sé, formación académica, puedo investigar experiencia laboral, puedo investigar, no sé, situación familiar, digamos, estado civil, digamos, ¿no? No sé, producción intelectual. ¿Me dejo entender? Entonces, si yo digo van a investigar sobre Román, esto como variable es algo abstracto, ¿ya? Algo abstracto. Entonces, tomando en cuenta esto, voy a hacer un desglose. A estos lo vamos a llamar dimensiones. Todos estos son dimensiones, ¿ya? Dimensión, ¿no? Tengo varias dimensiones. Entonces, no existe una cantidad exacta de cuántas dimensiones tiene que tener una investigación. No, puede tener varias dimensiones, las que nosotros consideremos pertinentes para realizar la investigación. Entonces, como estos ya hemos identificado qué cosas vamos a investigar, es decir, las dimensiones, cada una de estas dimensiones tienen que tener sus indicadores, ¿ya? Sus indicadores. Entonces, esta dimensión, por ejemplo, decía lugar de nacimiento, ¿no? ¿Cómo voy a medir? ¿Cómo voy a verificar dónde ha nacido, ¿no? Ah, entonces voy a medir a través del cédula de identidad, ¿no? Fecha de nacimiento. Ah, igual, pues el certificado de nacimiento, igual cédula de identidad. Formación académica, ¿no? Número de títulos obtenidos, ¿no? Títulos. ¿Sí? Experiencia, ¿no? Por certificados de trabajo. Esto que era estado civil, ¿no? Entonces, certificado o CI también puede ser esto, ¿no? Ahí sale, ¿no? Y producción intelectual de acuerdo a, no sé, registro de libros, registro de libros, no sé, en el Cámara Departamental del Libro, ¿no? O el ISBN. Registro ISBN. Listo. Cada uno de estos indicadores tiene que tener la forma de cómo vamos a medir, ¿sí? Si no tiene forma, entonces no es dimensión. Entonces, esta variable abstracto general se desglosa. Entonces, ¿cómo armamos la estructura del marco teórico? Vamos a armar variable, ¿no? Entonces, vamos a poner como subtítulo principal, digamos, esto es 1.1, me estoy inventando, ¿ya? Y aquí vamos a desglosar qué es la variable y luego las dimensiones, ¿no? 1.1.1, digamos aquí la dimensión 1, ¿no? 1.1.2, dimensión 2, ¿no? Estas dimensiones nos permiten estructurar nuestro marco teórico conceptual. Así se arma el esquema, ¿no? Y eso vamos a desarrollar en la monografía para poder sustentar. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Se entiende? ¿Sí? Doctor, buenas noches. Una consulta. Buenas noches, adelante.
aparte de un marco teórico conceptual, ¿podría llevar marco histórico, marco jurídico, una monografía? Por lo general no, pero si amerita la temática, sí se puede colocar, ¿ya? Pero por lo general no, ¿ya? Está bien, gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro? Y luego es desarrollar nomás, ¿no? Es decir, ya como les decía, con fundamentación teórica, o perdón, con sustento teórico, vamos a desarrollar nomás, ¿no? Con citas textuales, citas parafraseadas, ¿no? De acuerdo al estilo que estemos manejando. ¿Queda claro? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? ¿Nada de nada? ¿Nada de nada? Una consulta nuevamente, por favor. Adelante, adelante. Eh, ¿Hasta cuántos autores podría utilizar para dar a conocer un concepto? Ya, no hay una regla específica, ¿no? Entonces, si yo quisiera hacer, conocer, puede utilizar si quieren un autor nada más, ¿no? Entonces, mejor si utilizan dos, tres y hacen, obviamente no es copiar y pegar, ustedes tienen que desarrollar su aporte, ¿no? Entonces, fulano de tal dice esto y fulano de tal también dice esto, por lo tanto es esto, así más o menos, ¿ya? Entonces, dos, tres utilicen, ¿ya? Ahora, si no hay, un hito pueden utilizar, no hay problema, ¿ya? ¿Alguna otra Des- pregunta? Doctor, después de dar a conocer, por decirle, tres conceptos de diferentes autores, el sujeto investigador tendría que dar su apreciación, ¿verdad? Sí, sí o sí. Si no, no sirve de nada la investigación. Porque alguna vez me habían indicado que no, que solamente hay que colocar citas de los autores, que nosotros no No, tenemos por qué mm, intervenir. no. Se tiene que colocar el aporte de del investigador. Incluso en las definiciones conceptuales, pueden ustedes parafrasear nomás, no hacer citas textuales, ¿no? Sea, ahí está su aporte y también, ahora, ¿en base a qué están? En base a un autor, ¿no? Entonces, supongamos este libro, ¿no? Entonces, dice que, por ejemplo, el Aymara solamente lleva tres vocales, ¿no? Entonces, yo puedo decir, según Pairubani, la escritura del idioma Aymara o en la escritura del idioma Aymara solamente se utilizan tres vocales, ¿no? Las vocales son la I, la A y la U, ¿no? Entonces, solamente yo he leído que tiene tres vocales, ¿no? Entonces, en base a eso, yo estoy desarrollando. Entonces, lo estoy citando, obviamente, es una cita parafraseada, ¿no? Entonces, utilicen citas parafraseadas, en algún caso citas textuales. Si es cita textual, necesariamente su aporte. Si es cita parafraseada, ahí está su aporte también ustedes. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Nada? Bien, ahora vamos a ver el siguiente apartado, llega a ser la metodología, ¿ya? Está claro, ¿no ve? No hay preguntas, ¿no ve? Doctor, una consultita, perdón, nuevamente. Adelante, adelante. Eh, en el tema de las citas, tengo una consulta bien concreta que es cuando citamos un texto mayor a 40 palabras, Ujú, que sea de dos o tres párrafos, por decirle. En ujú. el primer párrafo no lleva sangría en primera línea, ¿verdad? Solamente a partir del segundo. Sí, si es que estás desarrollando estilo APA así de pie a la letra, pero si estás en nuestro medio y tiene su propio formato, no necesitas colocar ni la sangría, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta. Me dejo entender, ¿no ve? Una vez más, por favor, doctor. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Voy a abrir un Word. Entonces, lo que acabo de decir es lo siguiente, ¿no? Les voy a enseñar según APA, ¿ya? Yo soy especialista en APA, así que de otros sé, pero no los puedo decir exactamente. Tal vez puedo tener algún error, ¿ya? Entonces, APA dice así, ¿no? Debe ser así la escritura, ¿no? Voy a, ya, voy a agrandar la letra simplemente para que se pueda visualizar, ¿ya?
¿Ya? Entonces, digamos, están escribiendo y resulta que quieren hacer cita textual, digamos, más de 40 palabras, ¿ya? Ahora, para que puedan visualizar, digamos, así voy a hacer, ¿ya? Digamos aquí, digamos que su cita larga es de 3 párrafos, ¿ya? Y el otro continúa el texto. Entonces, ¿qué dice APA, no? Entonces, todo lo que es cita larga, y esta es nuestra cita larga, ¿no? Entonces, tiene que tener sangría todo el bloque de 5 espacios. 5 espacios es 1,25, ¿no? Ahí está. Dice interlineado simple, ¿no? Entonces sería 1, ¿no? Entonces, esto es APA. Entonces, supónganse que es así, mira, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, a ver, vamos a seguir así. Parece solamente un párrafo, ¿no ve? ¿Sí? Solamente parece un párrafo. Entonces, digamos, aquí voy a colocar, ¿no? Cita textual, digamos. Mm, ya, digamos que es así. Ahora, esto parece un párrafo. Entonces, dice APA, cuando tenemos citas largas y son varios párrafos, el primero no se pone sangría, pero sí a partir del segundo vamos a colocar sangría en la primera línea. Entonces, vamos a colocar de la siguiente manera, ¿no? Primera línea, en este caso es 1,27, es media pulgada es en APA, ¿ya? Vamos a aceptar. Entonces, si fuera APA, cita larga tendría que ser así, ¿ya? Ahora este mismo voy a copiar. ¿Cómo es en nuestro medio? En nuestro medio no utilizamos este formato APA. Solamente utilizamos APA cuando tenemos que hacer citas y referencias. Entonces, esto no lo hacemos así, sino ¿cómo lo hacemos? Hacemos así. Agregar espacio. Entonces, ya ponemos doble espacio entre párrafos. Entonces, clarito y ya está. Entonces, no necesitamos agregar. Entonces, vamos a simplemente acá, quitar la sangría. Ninguna, aceptar y ya está. ¿Ve? Entonces aquí no necesitamos hacer la diferencia, no sé, tal vez por lo que está con rojo no se logra ver, pero si observan bien, ya está, mira, es más amplio la separación entre las líneas, entre párrafos. Aquí es espacio doble, ¿no? Espacio doble. Aquí también es espacio doble. Y aquí sigue siendo pues, simple, simple. Entonces, no necesitamos sangrías. Me dejo entender, ¿no ve? Entonces, si es APA al pie de la letra, como hemos visto, así, así tienen que ser, ¿ya? Pero si solamente utilizan el APA para el tema de citas textuales, parafraseadas, o las citas bibliográficas y referencias, así, así está bien. Queda claro, ¿no ve? ¿Se entiende, no ve? Sí, Doc, entonces los dos serían válidos, ¿no? Sí, los dos, pero siempre y cuando el primero sería válido, siempre y cuando respetes toda la estructura de todo lo que es el formato APA, ¿ya? Entonces, si solamente quieres hacer prevalecer aquí, no tiene sentido. Me dejo entender, ¿no ven? Sí, sí, Doc. Bien, ¿alguna otra pregunta, duda? ¿Ninguno? Bien, entonces pasamos al siguiente apartado que llegaría a ser metodología, ¿ya? Metodología. Ahora, la metodología va a depender del tipo de monografía. Vale decir si es monografía de revisión, de investigación o análisis de experiencia. Cada uno de estos tiene su estructura en cuanto a la metodología. Por ejemplo, cuando hablamos de investigación, monografía de revisión, ¿qué vamos a ver? Se toma en cuenta estos dos elementos: tipo de investigación y lo que son las etapas metodológicas. Dos puntos básicos se debe considerar. Pero si hablamos de lo que es monografía de investigación, se tiene que considerar enfoque de investigación, tipo de investigación, diseño de investigación, población y muestra, técnicas, instrumentos, ¿no?
Ahora, si fuera una monografía de análisis de experiencia, necesitamos considerar los siguientes elementos. Diseño del estudio, recopilación de datos, análisis de datos y las consideraciones éticas. ¿Sí? Entonces son cuatro elementos que tenemos que considerar. Ahora vamos a ver, vamos a analizar primero lo que sería la monografía de revisión. ¿Qué contempla cada uno de estos apartados? Cuando hablamos de tipo de investigación, hay que entender claramente em, cómo hemos hecho la revisión bibliográfica, ¿no? ¿Qué fuentes bibliográficas hemos utilizado, ¿no? Y eso tiene que ver principalmente con estos elementos. Lo que es tipo de investigación contempla lo que es el tipo de revisión. ¿Qué tipo de revisión se ha realizado? Y cuando hablamos de tipos de revisión, estos tres son los más básicos, los más usuales que se tienen. Revisión narrativa, revisión sistemática y lo que es el metaanálisis. ¿Qué es revisión narrativa? Tiene que ver con narración y síntesis de la literatura existente. Es decir, por ejemplo, estamos investigando sobre, no sé, medicina tradicional, digamos, ¿no? Aquí tengo un libro de jugoterapia, ¿no? Entonces yo digo, voy revisando, digamos, medicina tradicional sobre, no sé, sobre la tos, digamos, ¿no? Entonces voy buscando todas aquellas preparaciones que se tiene respecto a la tos, ¿no? Entonces, digamos, es esto, no sé, me estoy inventando, ¿no? Entonces dice aquí, es importante consumir no sé, vitamina B, que está comprendido, o vitamina C, comprendido por los productos como, o frutas como la naranja, el limón, no sé qué, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer en una revisión narrativa? Simplemente voy a leer, voy a analizar y voy a hacer una síntesis de toda esa bibliografía que he tomado en cuenta para elaborar la monografía. Eso es narrativa. Voy a narrar, o a partir de la revisión, voy a hacer una narración y síntesis de la bibliografía revisada. Este es el más común, ¿ya? Eso es lo que hacemos, ¿no? Ahora, existe también la revisión sistemática, ¿no? La revisión sistemática tiene que ver con un enfoque estructurado. Y cuando hablamos de enfoque estructurado, también tiene que ver que esas fuentes bibliográficas que vamos a revisar se van a identificar, analizar solamente los más relevantes, los más importantes. En nuestro medio no consideramos eso. Por ejemplo, no hacemos mapa de revisión bibliográfica. Alguien dirá, ¿qué es eso? ¿No? ¿Sí? Algunos lo llaman el mapa cognitivo. No lo hacemos. Entonces, no se utiliza, no es frecuente, pero eso no significa que nosotros no debamos saber. Entonces, cuando hablamos de revisión sistemática, es una estructura en el cual se toma en cuenta, se analiza literatura, fuentes bibliográficas relevantes de impacto. Entonces, por decir, estamos investigando sobre, no sé, medicina tradicional. Este es un libro de que habla de jugoterapia, no tiene fuentes bibliográficas, nada. Entonces, esto no va. Me dejo entender, ¿no? Y lo que es el metaanálisis. El metaanálisis tiene que ver con el uso de las estadísticas, ¿no? Para poder integrar las fuentes en la revisión bibliográfica. Entonces, se hace una evaluación, se hace un análisis estadístico de las fuentes. A esto se llama bibliometría, se llama, ¿ya? Es toda una disciplina, la bibliometría, en el cual toma en cuenta, por ejemplo, ahora se estudia mucho la bibliometría en tema de los artículos científicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el cual se analiza, por ejemplo, el factor de impacto y muchos otros de forma estadística. Eso es el metaanálisis, ¿ya? Entonces, de estos tres se utiliza tal vez el primero, con mayor frecuencia en cuanto a lo que es monografías de
revisión. Entonces, lo único que hacemos es buscar información bibliográfica y todo aquello que está relacionado con nuestra temática, lo agarramos, lo leemos, lo analizamos y elaboramos una síntesis, ¿verdad? Entonces, eso es. Entonces, aquí simplemente decimos en tipo de revisión, ¿cómo hemos hecho? En todo caso, no es tipo de revisión, es tipo de investigación. ¿Cómo hemos hecho la revisión? ¿Qué tipo de revisión hemos hecho? Entonces, digamos que hemos utilizado el tipo de revisión narrativa, entonces tenemos que explicar, ¿no? Entonces, primero el tipo y luego justificamos, ¿no? ¿Por qué, digamos, de ese tipo? ¿No? O sea, ¿por qué no, digamos, metaanálisis? ¿Por qué no la sistemática, digamos, ¿no? Entonces, en, en lo que es este apartado que es tipo de investigación, pues primero definimos el tipo de investigación. Digamos que va a ser narrativa. Luego tenemos que hacer una justificación de por qué es narrativa. ¿Ya? ¿Por qué es narrativa? Luego, esos dos, ¿no? Principalmente. Entonces, ahorita vamos a ver el ejemplo. Solamente dos puntos, ¿no? Primero definimos cómo hemos revisado las informaciones bibliográficas que existen, ¿no? Y segundo, la justificación del por qué es, ¿ya? Ahora, la segunda parte vendrían lo que son las etapas metodológicas, ¿no ve? Recuerden, estamos aquí, ¿no? Entonces hemos dicho que la monografía de revisión contempla dos aspectos, ¿no? Tipo de investigación y etapas metodológicas. Aquí estoy diciendo, van a contemplar dos puntos, ¿no? ¿Cómo se ha hecho la revisión? ¿Qué tipo de revisión se ha hecho? Y hay que justificar del por qué se ha utilizado ese tipo de revisión. Ahora, en las etapas metodológicas, ¿qué vamos a considerar en las etapas metodológicas? En las etapas metodológicas, como dice etapas, simplemente vamos a describir qué procedimientos, en qué etapas se han realizado cada uno de ellos. Entonces, primera etapa, por ejemplo, tiene que ver con la búsqueda de información bibliográfica. Aquí vamos a describir, cuando hablamos de búsqueda, qué fuentes se ha buscado. Es decir, por ejemplo, les he enseñado la primera clase cómo van a buscar, ¿no ve? Aquí van a decir, por ejemplo, qué buscadores han utilizado, qué repositorios han utilizado, si han utilizado bases de datos. Tienen que hacer la descripción de las fuentes de búsqueda. Luego, no solamente lo que es los buscadores, sino tiene que ver, por ejemplo, la terminología utilizada en la búsqueda. ¿Qué palabras clave o con qué palabras se ha buscado la información bibliográfica? Luego, una vez, digamos, han buscado, digamos, la inteligencia artificial, digamos, la temática, y han buscado con esa palabra en Google Académico, digamos, y en Redalytics, dos. Ahora en Google Académico han encontrado, no sé, 1.750.000 y en Redalytics han encontrado 3.450. Pero obviamente que no han utilizado pues todos esos en su monografía. Entonces, segundo elemento de criterios de búsqueda, tiene que tomar en cuenta lo que son criterios de selección, cómo han seleccionado las fuentes que han utilizado en su investigación. Eso contempla lo que son los criterios de inclusión y de exclusión. Por lo general, están relacionados ambos. Por ejemplo, voy a considerar lo siguiente. He buscado, digamos, no sé, 1.000.000, digamos, de resultados. De esos solamente he considerado 20. Ahora, ¿cómo he considerado esos 20? Ahí vendría criterio de inclusión y criterio de exclusión. Criterio de inclusión para mí puede ser, por ejemplo, la temática que esté relacionada con la monografía. Uno. Podría ser temporalidad, que sean de los últimos 2 años o de los últimos 5 años, ¿no? Que sea, bien, ¿lograron escuchar qué parte se ha cortado? ¿Me confirman? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Se cortó la última parte, doctor. ¿Qué parte se ha cortado? ¿Qué parte me he quedado? ¿Criterios de inclusión han escuchado? No, no, Ya. Entonces,
aquí hemos dicho, estamos en la búsqueda de información bibliográfica, ¿no ven? Entonces hemos dicho, primero van a decir cómo han buscado, vale decir en qué repositorios, buscadores, bases de datos han buscado las fuentes bibliográficas o si quieren, en qué bibliotecas, ¿no? Ahora no solamente van a decir hemos buscado en Google Académico, hemos buscado en Google, no sé, ResearchGate, no. Tienen que decir cuáles son las palabras exactas que han utilizado para la búsqueda. Entonces decía, por ejemplo, inteligencia artificial en educación superior, digamos, ¿no? Esa es la palabra que hemos utilizado, pero no se ha encontrado información suficiente, por lo que se ha buscado de forma separada inteligencia artificial y la otra palabra clave como educación superior. ¿No ve? ¿Me dejo entender? Es un ejemplo. ¿Ya? Entonces aquí van a describir, ¿no? ¿Qué fuentes o qué buscadores, qué bases de datos, repositorios han utilizado y qué terminología han utilizado para la búsqueda? Digamos que han encontrado, no sé, 1 millón de resultados. En su monografía han tomado en cuenta, digamos, 15. ¿Cómo han seleccionado esos 15? ¿Y por qué no han tomado en cuenta los millón, ¿no? Que han encontrado? A eso se llama criterios de selección. En criterios de selección se consideran los criterios de inclusión y exclusión. Y estos dos están relacionados. Por decirles, para mí puede ser criterio de inclusión la temática, es decir, que la investigación o la fuente bibliográfica que esté relacionada estrechamente con el objetivo, con las variables o con el título de la investigación. Todo aquello que no esté relacionado ya queda fuera. Puede ser otro criterio, lo que es temporalidad. Solamente se ha considerado de los últimos 2 años, digamos. Entonces, todo aquello que está fuera de los 2 años, ya, obviamente, ¿no? Ya queda fuera. Tercero, podría ser, por ejemplo, que sean solamente artículos científicos, ¿no? Pues que son aquellos que son libros, no sé, o monografías o son tesis, quedan fuera. Entonces, criterios de inclusión. Y a la vez estoy especificando también criterios de exclusión. Se hace de forma, se repite, ¿no? Pues como criterios de exclusión, temporalidad. Como criterios de inclusión, también la temporalidad, ¿no ven? Entonces, obviamente se explica, ¿no? Entonces, como criterios de inclusión, se ha tomado en cuenta los últimos 2 años, vale decir, la gestión 2022 y 2023, ¿no? Como criterios de exclusión, temporalidad, digamos, ¿no? Entonces se ha tomado en cuenta solamente los últimos años, por lo que todos aquellas investigaciones que son, eh, eh, que no están dentro de estos 2 años, no han sido tomados en cuenta, ¿no? Entonces, esos son los criterios de selección, los criterios de inclusión y de exclusión. Puede haber otros criterios, si quieren, para poder incluir o excluir. ¿Quedó claro la búsqueda bibliográfica? ¿Se ha entendido esos 2 puntos? ¿Sí? ¿No? Hola, ¿me escuchan? ¿O se ha cortado también? Sí, doctor, ¿se entendió? Muy bien. Siguiente punto, análisis y síntesis de la información. ¿Cómo se ha realizado el análisis y síntesis, ¿no? De la información? En este punto se consideran estos tres elementos, ¿no? Tiene que ver con lo que es proceso de análisis, técnica de síntesis y lo que es evaluación crítica de la... esto no, nada que ver. Son estos dos en todo caso, solamente estos dos. Perdón. El proceso de análisis tiene que ver cómo se ha analizado y organizado la información. Antes, por ejemplo, se utilizaban las fichas bibliográficas, ¿no? Hoy en día ya no utilizan. Ahora también hay herramientas, ¿no? Que permiten sacar, ¿no? Como especie de fichas, ¿no? Entonces, para poder analizar y sacar una síntesis de la información bibliográfica, ¿cómo se ha desarrollado el mismo, ¿no? Entonces, el proceso de análisis, ¿cómo se ha realizado? Y el proceso de síntesis también, ¿cómo se ha realizado? ¿Cómo se ha llevado a cabo? Entonces, simplemente hacemos una descripción de cómo se ha realizado cada uno de estos. Por ejemplo, yo podría decir, el proceso de análisis, ¿no? Se ha realizado, por ejemplo, a partir del uso de fichas bibliográficas, ¿no? Ahora resulta que no he hecho, ¿no? Pues simplemente puedo decir,
el proceso de análisis simplemente se ha realizado a partir de la lectura exhaustiva de las fuentes seleccionadas, ¿no ve? Entonces simplemente estoy diciendo que se ha leído. Técnicas de síntesis, ¿no? ¿Cómo se ha desarrollado la síntesis, ¿no? Es decir, a partir del análisis se hace la síntesis. ¿Cómo se ha realizado, ¿no? Entonces yo puedo decir, no he utilizado ninguna técnica, pues simplemente puedo decir que a partir del análisis se ha elaborado la síntesis de forma directa, utilizando o en base al estilo de redacción APA séptima edición, digamos, ¿no? Entonces simplemente estoy haciendo una pequeña narración de cómo se ha escrito, ¿no? La síntesis a partir del análisis de la información. Eso es análisis y síntesis de la información. Recuerden, la metodología simplemente es el camino, ¿no? El procedimiento, cómo se ha realizado la investigación. Entonces, no se tienen que complejizar. Ahora tenemos evaluación crítica de la literatura. Estos algunos lo obvian, no lo consideran. Se debería de colocar. Cuando hablamos de la evaluación, esto de alguna forma está relacionado con los criterios de inclusión y exclusión, ¿no? ¿Cómo hemos valorado la calidad de las fuentes bibliográficas que hemos utilizado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo valoramos la calidad? Por ejemplo, sería muy fácil, por ejemplo, con artículos científicos, ¿no? Hay factor de impacto se llama, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo considerar, por ejemplo, solamente artículos que están indexadas no sé, mm, no sé, en algún repositorio como ERIC, digamos, o Web of Science, ¿no? Cualquier otro. Entonces ahí puedo ver, ¿no? O Scopus, por ejemplo, está de moda, ¿no? Entonces puedo decir, ¿no? Se ha tomado en cuenta, se ha considerado investigaciones que están indexadas en Scopus, ¿ve? Factor de impacto. O puedo decir, se ha tomado en cuenta artículos científicos que se han publicado en revistas de cuartil 1, ¿no? Entonces, ahí vemos el factor de impacto, la calidad de la información que hemos considerado para poder elaborar la monografía. Por otro lado, también tiene que ver con lo que es la identificación de tendencias o patrones. ¿Qué significa esto? Cuando hacemos revisión bibliográfica, también tiene que ver con hallazgos importantes que se dan a partir de la revisión bibliográfica. ¿Ya? Entonces, en nuestro caso, podemos encontrar cierta información bibliográfica que puede ser relevante e importante, ¿no? Entonces, pueden generar ciertas tendencias, ciertos patrones a partir de la revisión bibliográfica. No siempre se da, pero es importante a veces determinar, ¿no? Dar a conocer. Entonces, reitero, muchos no consideran este apartado, este último, pero debería de considerarse. Ahora, por ejemplo, supónganse ustedes, han utilizado monografías, han utilizado tesis, libros, ¿no? Entonces, no saben exactamente cómo, o no han hecho simplemente la valoración de la calidad, ¿no? Entonces, simplemente lo obvian, ¿ya? Ahora, considerando estos dos elementos que contempla lo que es la metodología de la monografía de investigación o de revisión, más o menos así se va a escribir este apartado, ¿ya? Los voy a leer. El título es Impactos ambientales del turismo en Bolivia. Tipo de investigación. Dice, en esta monografía se ha llevado a cabo una revisión sistemática de la literatura existente sobre los impactos ambientales del turismo en Bolivia. Este enfoque permitirá identificar, analizar y sistematizar de manera estructurada la información relevante y actualizada en este campo específico. Ahora nos vamos a las etapas metodológicas. Eso sería el primero, simplemente descrito. Obviamente, aquí esto es básico, es como un esquema, digamos, ¿no? Aquí van a poder ampliar ustedes, ¿ya? Etapas metodológicas. Las etapas metodológicas contemplan estos tres elementos, ¿no ven? Entonces, primero tiene que describir, ¿no? Se ha realizado una exhaustiva búsqueda en base de datos académicos. Ah, perdón, aquí está.
Estamos en búsqueda de información bibliográfica. Entonces, el primer apartado de las etapas metodológicas dice, se ha realizado una exhaustiva búsqueda en base de datos académicos como PubMed, Scopus y Google Scholar, Google Académico, ¿no? Utilizando términos clave como impactos ambientales, turismo y Bolivia. Se han establecido como criterios de inclusión, ¿no? Ahí están criterios de inclusión y exclusión. Ya está, la descripción. Análisis y síntesis, ¿no? Los estudios seleccionados se han sometido a un análisis crítico, organizando la información identificada por categorías temáticas como, ¿no? Y ahí describo las categorías. Se ha aplicado técnicas de síntesis para integrar los hallazgos y resumir los principales impactos ambientales documentados en la literatura revisada. Evaluación crítica de la literatura, ¿no? Se ha evaluado la calidad de los estudios incluidos en términos de metodología, relevancia y credibilidad. Se han identificado patrones, discrepancias y brechas de la investigación o de la investigación existente, destacando áreas donde se requiere mayor investigación a donde las, ¿no? Ya está. Entonces, eso es la metodología de una monografía de revisión. Como pueden ver, está, en todo caso, se describe o describe básicamente cómo se ha realizado la investigación, en este caso de revisión. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Se entiende? ¿Está todo claro? ¿Sí? Sí, doctor, todo claro. Ok, perfecto. Ahora vamos a ver por lo menos el esquema de lo que sería monografía de investigación, ¿ya? Mañana vamos a completar esta parte y luego ya nos faltan los resultados y conclusiones, recomendaciones, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de monografía de investigación, recuerden, tiene que ver con trabajo de campo, ¿verdad? Entonces ahí se contemplan estos 6 elementos, ¿no? Enfoque de investigación, tipo de investigación, diseño de investigación, población y muestra, técnicas y lo que son los instrumentos. A diferencia de una tesis, de un artículo científico, aquí es más específico, más concreto, ¿no? Simplemente es una explicación, una descripción de cómo se ha utilizado, se ha empleado en la monografía, ¿ya? Entonces, mañana empezamos a desglosar uno por uno estos elementos, uno por uno, ¿ya? ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí? ¿Todo está claro? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Todo claro? Bien, entonces con eso terminamos hoy día. Mañana viernes nos vemos en nuestra última clase. Nos falta metodología de investigación, de análisis de experiencias, resultados, conclusiones y recomendaciones, ¿ya? Entonces, si tienen alguna duda, pregunta, igual respondemos las preguntas, todo lo que sea necesario. ¿Listo? Bien, hasta ahí hoy día. Buenas noches a todos. Buenas Hoy- noches, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana, hasta mañana. Mismo horario, mismo enlace, todos. ¿Listo?